tema de hoy, no porque lo diga yo ni porque lo de yo, es bastante profundo, ¿ya? No es un tema simple. Cuando hablamos de Salomón y cuando hablamos de Jesús, hablamos de los dos personajes más sabios de la Biblia. Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento, y Jesús, el más sabio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, traerlos a ellos y confrontarlos a los dos en un mismo tema no estaría fácil. Y por eso es que es importante que estemos bien concentraditos. Vamos a tratar de hacer un alto entre medio, ¿ya? Para que se relajen, pero la verdad es que la idea es que estemos bien conectados en lo que va a ser el tema de hoy. ¿Cuál es el sentido de la vida? El verdadero sentido de la vida. Es un nombre que ya es bastante, o pretende mucho, es como, la palabra exacta es, hay harta expectativa, ¿ah? Como que entre la arrogancia de ponerle un nombre tan fuerte, uno de pronto se puede perder y decir, ok, hoy día vamos a ver por qué la vida tiene sentido, cuando es la pregunta que se ha hecho todo el ser humano, desde que es ser humano, y seguramente después que nos vamos nosotros, muchos más se la van a hacer. La Biblia, Salomón y Jesús, al menos, ellos dos intentan proyectar el verdadero sentido de la vida. Y esto no es una pregunta, obviamente, menor, es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Estando o no estando en una iglesia, participando o no participando en una religión, preguntarse por el verdadero sentido de la vida no es un tema menor, es bastante fuerte y bueno, nos vamos a dar cuenta que el propio Salomón, cuando empezó a preguntarse eso, entró casi en una profunda depresión, en una angustia terrible, en un nihilismo, se dice, que ya vamos a explicar lo que significa el término, que nos da a entender que haya sido un gran rey, porque cuesta entender que una persona con tanto poder como Salomón haya llegado a caer en una angustia y en una frustración tan grande, en una depresión incluso, diríamos, en tiempos modernos. Un hombre que lo tuvo todo, incluso cuando le pidió a Dios algo, le pidió sabiduría y Dios le otorgó sabiduría, el hombre más sabio. ¿Qué pasó entonces con él? ¿O qué tan mal interpretado ha estado Salomón hasta hoy? Y Jesús, no hay mucho que decir, ¿cierto? Es del personaje que nosotros más hablamos, es del personaje que, al menos en mis estudios, en ninguno de ellos va a estar ausente, no puede estar ausente en ninguna predicación, no puede estar ausente en ninguna conversación de cristianos. La palabra Jesús, la palabra Cristo es lo que nos motiva a juntarnos, es la que siempre tiene que estar presente. O sea, si, es más, ustedes saben que yo siempre digo cosas un poquito fuertes, que dejan remeciendo. Ustedes se pueden juntar con otra persona a hablar de Dios y eso no tiene sentido. Lo repito, más lento. Usted se puede juntar a hablar con otra persona de Dios y eso en el Evangelio no tiene sentido. Tiene que estar Jesús presente, tiene que estar Cristo presente. ¿Ya? Y bueno, tratamos de explicarlo la vez pasada y yo sé que suena complejo. Y yo he estado, en estos 52 años que tengo de vida, he estado muchas veces en muchas congregaciones donde Jesús ni Cristo no está nunca. Pero se habla mucho de Dios. Y también he estado en conversaciones muy mundanas, con ningún cristiano, donde también se habla mucho de Dios. Tampoco tiene sentido. Por lo tanto, hoy día tener la pretensión de decir qué dijo Jesús en relación al verdadero sentido de la vida, sí llama a que podamos estar lo más concentrados posible. A ver si me acuerdo cuál era. O este, ahí. Vamos directo al tema para no perder tiempo, ¿ya? Con Salomón, Salomón no solo fue el hombre más sabio que en la Biblia se describe, sino que Salomón escribió mucho. Y en la Biblia nuestra se refleja su historia en crónicas, pero sus libros están en 3 libros importantes dentro de los libros sapiensales de la Biblia. Pero estos libros no se pueden interpretar solamente y decir, lo escribió Salomón y son entretenidos, son lindos de leer, a veces, algunos muy fáciles, otros muy difíciles.
sino que hay algo que también se puede decir, y lo han dicho muchos estudiosos en relación a Salomón. Salomón escribió en relación a 3 temas: la mente, el espíritu y el cuerpo. ¿Ya? Algunos dicen el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Ya? Pero en realidad cuando se habla de alma, hoy día ya hay clara noción de que se está hablando de la mente. Por lo tanto, hablamos de mente, cuerpo y espíritu, o cuerpo, espíritu y mente. En el primero de los casos, si queremos saber qué es lo que pensaba Salomón del espíritu, habría que entrar a leer el libro de Proverbios. En Proverbios se define lo que Salomón entiende por el espíritu y cómo el espíritu es importante que el ser humano lo trabaje y lo desarrolle. Cuando Salomón quiere hablar del cuerpo en relación con las relaciones entre las personas, entre los seres humanos, él dejó un escrito y ese escrito fue Cantar de los Cantares. Y obviamente, cuando él quiere expresar la mente del ser humano, y alguien dijo cuando él, su intención fue dejar en los seres humanos, o su intención era cómo un ser humano, responder a cómo un ser humano puede ser productivo en esta vida. Es a través del trabajo mental que tiene que desarrollar. Y ese trabajo mental, él dice, lo voy a dejar escrito en Eclesiastés. Esta discusión del cuerpo, alma o el espíritu, o mente, cuerpo y espíritu, la verdad es que es solamente una forma de ejemplificar lo que somos los seres humanos. No es que nosotros nos podamos dividir en 3, eso es imposible. Siempre somos 3. ¿Ya? Pero cada parte y cada área se desarrolla de manera individual y cada parte de estas 3 puede dominarnos o puede estar por sobre una de otra. Usted puede ser mucho cuerpo, ¿cierto? Es decir, como nosotros decimos en nuestra terminología, mucha carne controla su cuerpo. Es mucha carne. O puede ser mucho espíritu, o puede ser mucha mente. Muy racional. Y los seres humanos somos así. Usted, más que nadie, sabe qué parte domina más su forma de desarrollarse, su forma de desenvolverse en la vida. ¿Es la carne, lo carnal, es lo espiritual o es lo racional? Las confusiones, los problemas más grandes que sufren los cristianos, yo diría que están entre la mente y el espíritu, más que en el cuerpo. Se supone que lo carnal a nosotros no nos domina, lo que a veces es un mito nomás, no es tan real. Pero entre la mente y el espíritu sí hay mucho conflicto. Porque cuando pretendemos racionalizar lo espiritual, nos complicamos. Cuando pretendemos darle sentido a lo que viene del espíritu, obviamente la razón nos traiciona. Lo vimos en el estudio pasado. No tengo cómo explicar muchas cosas de esta relación de Jesús y Cristo. No hay cómo demostrar que Él venció la muerte, no hay cómo demostrar que Él está en el cielo hoy, que Él está al lado del Padre y que está interviniendo por nosotros. No hay cómo demostrarlo. Eso no es racional, es solo espiritual. Por lo tanto, el desafío de todo cristiano es que el espíritu esté por sobre las otras 2 áreas de nuestro desarrollo. Pero eso no es tan simple. Y en el día a día se hace complejo. Hay decisiones que usted toma que a veces están cargadas de mucha carnalidad. Lo vamos a ver muy bien hoy día. Hay decisiones que usted toma que a veces son demasiado supraespirituales. Y otras que uno toma y que son demasiado racionales. En las 3 pueden haber grandes aciertos y en las 3 también pueden haber grandes desatinos. No es fácil decir, o sea, sería muy fácil para mí decirlo, lo ideal es que haya un equilibrio entre las 3. Sí, desde la teoría eso es fácil, pero desde la realidad no es tan simple. Es muy complejo. Y por eso es que Salomón desarrolló estos 3 tratados, por decirlo de alguna forma, estos 3 libros, para que el ser humano, después de él, pudiese tratar de entenderlos. No es fácil, como todo texto de filosofía no es fácil, y Eclesiastés para muchos es un gran texto de filosofía. Bueno, el libro de Eclesiastés
¿Qué pasó, Joshua? Ahí. Habla de un tema específico, ¿ya? Y es la palabra que más se repite, lo vamos a ver de ahí, que tiene que ver con vanidad de vanidades. No vamos a hablar hoy día de Cantar de los Cantares, no vamos a hablar hoy día de los Proverbios. A lo mejor más adelante se nos viene ese tema. Hoy día vamos a ver el libro de Eclesiastés, que es el libro de la mente. Para algunos estudiosos también teólogos, el libro del alma. Yo sé que esta primera parte ya a lo mejor le está generando algún problema porque nosotros hablamos mucho del alma y muchas veces lo confundimos con el espíritu. Y en la iglesia se habla mucho del concepto alma. ¿Ya? Incluso está dentro de nuestra tradición, a ti alma que escuchas. ¿Cierto? El hombre debe salvar su alma, decimos nosotros. Pero la verdad es que yo no voy a entrar en ese tema porque ahí sí que entraríamos en profundidades, pero de verdad que el concepto que más nos debe mover a nosotros es el concepto espíritu más que alma. Pero alguna vez vamos a hacer un estudio para poder entender esa diferencia. No quiero que hoy día se compliquen con esa parte. Cuando hablamos de Salomón, cuando hablamos de Eclesiastés, lo primero que, para poder entender lo que quiso decir Salomón del sentido de la vida, hay que entender que él deja un escrito en relación a cómo debe ser o cómo debe pensar el ser humano. Y él define este libro y la palabra que más se repite y el concepto que más se repite en el libro de Eclesiastés es que es vanidad de vanidades. En la práctica lo que él está diciendo es que todo lo que el ser humano hace en esta tierra es vanidad de vanidades. Porque en esta tierra no hay nada nuevo bajo el sol. Si alguien pretende, y él lo dijo 900 años antes de Cristo, no es un tema menor, se me ha olvidado dar el dato, 900 años antes de Cristo, Salomón dijo, ¿sabe qué? No hay nada nuevo bajo el sol. Y, mire, vamos a escuchar, si Joshua lo tiene listo por ahí, solamente los primeros versículos de cómo empieza el libro de Eclesiastés. Así empieza este libro, así de inspirado empieza el libro, así de desafiante, así de motivado. Mire, escúchalo. Hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad, pura vanidad. Vanidad, pura vanidad. Nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre? Todo el esfuerzo que realiza bajo el sol. Una generación se va y la otra viene. Y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar. El mar nunca se llena. El mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Todas las personas están gastadas, más de lo que pueden expresar. No se sacia el ojo de ver y el oído no se cansa de escuchar. Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Si hay algo de lo que dicen, mira, esto sí que es algo nuevo. En realidad, eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. No queda el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras en aquellos que vendrán después. Yo, Coelén, he sido rey de Israel en Jerusalén y me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Es esto la ingrata tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Así observé todas las obras que se hacen bajo el sol y vi
mis predecesores en Jerusalén, y mi corazón ha visto mucha sabiduría y ciencia. Me dediqué a conocer la sabiduría, la ciencia, la locura y la necedad. Y advertí que también eso es correr tras el viento. Porque mucha sabiduría trae mucha aflicción. Y el que acumula ciencia, acumula dolor. Palabras de Coeleb, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Qué les pareció? Entusiasta, ¿cierto? Ánimo. O sea, esa es la vida. ¿Ya? Soltémonos un poquito ahora. ¿Quedaron entusiasmados, no? Con esa introducción. No hay nada nuevo bajo el sol, siempre es lo mismo, lo que antes era vuelve a ser. ¿Qué saca el hombre de tanto trabajar? Si al final, ¿qué saca el hombre de tanto acumular cosas y después se muere y nadie sabe ni para quién queda? Etcétera, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Quién puede descubrir hoy día algo nuevo bajo el sol? ¿Quién? Salomón dijo esto hace 2.900 años atrás. 2.900 años ya no había nada nuevo bajo el sol. Y el ser humano siempre tiene el desafío de descubrir algo nuevo. ¿Cierto? Incluso es parte de nuestra vida es decir, tengo que darle el palo al gato y tengo que descubrir algo porque... Y Salomón dijo, no hay nada que descubrir. Porque, bueno, no me quiero adelantar, pero cuando lo descubras, al poco tiempo ya no va a tener sentido. Porque vas a descubrir que otro ya lo había descubierto o ya vas a sentir que no es algo nuevo. Y vuelve la sensación de vacío, de seguir buscando algo nuevo. Bueno, eso no lo digo yo. Yo tengo la experiencia de lo que estoy viendo, seguramente usted lo ha vivido y muchas veces, ¿ya? Lo dijo Salomón 2.900 años atrás. Y quedó escrito en nuestra Biblia. Todo es vanidad. ¿Cómo se define la vanidad? Dice que es la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Yo miré muchos videos, busqué harto lo que era vanidad y la verdad es que en general la vanidad es como es tratar de luchar para que incluso el otro me vea mejor que él. O para que el otro no tenga qué decir de mí. Es una lucha constante. Entonces, nosotros lo vemos en el día a día. Mi hija siempre me molesta porque yo antes de salir al trabajo, no sé cuántas veces me miro al espejo, eso lo has contado tú. ¿Ya? Y que el cuello, y que el vestón, y que la camisa, y que el pantalón, y que los zapatos. Hay muchos videos, incluso en las redes, que habla de que eso es vanidad. Eso es ser vanidoso. Dice que yo me quiero ver bien. O sea, no me gustaría salir a la calle y llevar una mancha o poner el cuello del vestón acá o la corbata. No. Eso es lo más rústico de la vanidad, pero por ahí parte. Entonces dice, para la teología clásica, la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite de Dios. Es considerado muy a menudo como el vicio maestro. Cuando Salomón habla de vanidades, obviamente se está refiriendo a la segunda definición. Perdón. Por favor. Ya, se está refiriendo a la segunda definición. No está pensando en la vanidad esa nuestra de que me tiño el pelo, no me lo tiño, ¿cierto? Me compro una buena camisa, ya una camisa. Esa es una vanidad cotidiana. No, estamos hablando de algo un poquito más profundo. ¿Usted cree que usted es capaz de resolver las cosas solo? Y que todo está en sus manos. Vanidad de vanidades es cuando creo que en esta vida yo estoy solo y lo puedo resolver todo. Salomón llegó a ese nivel en un momento determinado. Todo es un absurdo, decía. Todo. Ahora, estamos hablando de una persona que está documentada en la historia, no solo en la Biblia, que fue rey de Israel y que tuvo todo el poder. Y no todo el poder, tuvo todo lo que nosotros pensamos día a día que nos gustaría tener. No 300 mujeres ni 700 concubinas, pero él las tuvo. 300 esposas y 700 concubinas. 1000 mujeres. Es como harto, ¿cierto?
todo el ganado, 1.400 caballos en ese tiempo, bueno, hay toda una definición de todo lo que él tuvo. Por lo tanto, cuando uno analiza a Salomón, y no me quiero detener mucho, pero pensando que él tuvo todo lo que un ser humano en su momento en la historia, obviamente, pudo tener, lo tuvo, y que llegara a esta convicción, porque esto no lo está escribiendo antes de que Dios le diera sabiduría. Esto lo está escribiendo al final de sus días, cuando ya había vivido todo con sabiduría. ¿Cómo es posible entonces? Mire, hoy día la discusión todavía está en que Salomón fue salvo o no fue salvo. Porque cuando uno lee Eclesiastés, dice, bueno, si Salomón estaba con este grado de depresión, con este grado de frustración, con este grado de todo eso absurdo, ¿y Dios? Todo es una tontera, decía Salomón. Todo fue una tontera en mi vida. Todo lo que hice, todo lo que quise buscar. Y buscó, pero por todos lados. Cuando uno lee a Salomón, en los primeros capítulos sobre todo, se observa un hombre absolutamente frustrado después de haberlo tenido todo. La palabra sabiduría en Eclesiastés se nombra 49 veces. La palabra vanidad, vacío, futilidad, que tiene que ver con esta sensación de no sentir nada, se nombra 37 veces. Debajo del sol, que es un concepto que usa mucho también Salomón, se lee 31 veces. Aflicción de espíritu, que lo decía el audio. O sea, mientras más sé, más aflicción. Mientras más ciencia tengo, es decir, más conocimiento tengo, más dolor. Eso se nombra 9 veces. Y dije yo en mi corazón, 7 veces. Y cada vez que dice, dije yo en mi corazón, todo es un absurdo. Concluye Salomón. A Salomón se le define como el personaje de la nada. Es decir, esto no valió de nada. Todo lo que hice, todo lo que tuve, no valió de nada. Entonces, ¿qué saca el hombre? Mire, todo lo que tengo yo, toda la riqueza, y vuelvo a repetir este concepto, 300 mujeres, esposas, 700 concubinas, y está pensando al final de sus días, todo lo que forjé, todo lo que tengo como heredad, quizás ¿quién se va a quedar con todo? A lo mejor se va a quedar el más tonto de los tontos con todo lo que yo con esfuerzo logré. A ese nivel de reflexión. Al final, la vida, dice Salomón, es un constante querer atrapar el viento. Este concepto de querer atrapar el viento es un concepto que se ha discutido mucho en la historia, que los filósofos lo tienen, porque ¿qué quiso decir Salomón? ¿O qué es lo que se quiere decir cuando alguien va por la vida queriendo atrapar el viento? Yo le dije que pusieran ventiladores. Me tira viento, yo siento el viento. ¿Cómo lo atrapo? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, para que participen un poco, ¿qué quiso decir Salomón con que la vida era un constante querer atrapar el viento? Insatisfacción puede ser. Insatisfacción porque es algo que no lo voy a lograr jamás. Algo imposible, algo absurdo. No hay cómo. Entonces, la convicción final de Salomón es, esta vida es un constante querer atrapar el viento. Porque al final todo lo que hago, lo hago simplemente por vanidad, por querer sentir que lo logré, pero después que lo logré, el vacío queda exactamente igual. Yo no sé si ustedes, así como lo estoy planteando yo, lo notan fuerte para un ser humano. Que lo esté diciendo alguien 900 años antes de Cristo, hace 2900 años. No me conteste en voz alta, pero ¿usted lo ha pensado alguna vez? ¿Ha pensado que su vida no tiene sentido? ¿Ha pensado que lo que hace no tiene sentido? ¿Ha pensado que las cosas buenas que logra no tienen sentido y después cuando están los malos problemas tampoco tiene sentido? No me conteste, pero los estudios dicen que no hay ser humano que no lo haya pensado.
en algún momento, en alguna situación. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, es una constante en el ser humano. Me cuesta no adelantarme. Dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Dice en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Lo repite y lo repite y lo repite en los primeros capítulos. Solamente voy a usar lo que viene a continuación como un ejemplo de que si lo pensó Salomón hace 2900 años y nosotros lo pensamos ahora o lo hemos pensado en algún momento, hay mucha gente que lo ha pensado entre medio. Pero mire, esto es súper actual. Dice, nuestros jóvenes ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan la autoridad, o sea, no le hacen caso a la autoridad. Muestran poco respeto por sus superiores y prefieren la conversación insulsa, sin sentido al ejercicio. Los muchachos son ahora los tiranos y los que colaboran y no colaboran en sus hogares. Ya no se levantan cuando alguien entra al hogar, no respetan a sus padres, devoran la comida y tiranizan a sus maestros. ¿Eso está pasando hoy día o no? ¿Lo siente usted? ¿Sabe quién lo dijo? Sócrates. El año 470, entre el 470 y el 399 antes de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Y cuántas veces hemos pensado lo mismo los chiquillos adolescentes hoy día? Bueno, esto es lo que está pasando. El mundo está pasando por tiempos difíciles. Los jóvenes de hoy en día no piensan más que en sí mismos. No tienen reverencia por los adultos ni por la gente de edad avanzada. Son impacientes hasta el cansancio. Hablan como si lo supieran todo. Y lo que entendemos por sabiduría, ellos lo consideran una tontería. ¿Y qué decir de las chicas? Son impúdicas y atrevidas, poco femeninas, en su hablar, en su comportamiento y en su forma de vestir. Eso sí que es de hoy día, ¿cierto? Bueno, eso lo dijo Pedro el Ermitaño en el año 1100 después de Cristo. ¿Qué hay de nuevo bajo el sol? Oh, es que las chiquillas de ahora no se comparan con... No. Es que los jóvenes de hoy día son agrandados, como que ellos tienen todas las respuestas, son flojos, no cooperan en la casa. No, es que la juventud de antes era... Ahí tiene el ejemplo. Dos nomás. O sea, Salomón ya lo veía 900 años antes de Cristo. Sócrates lo veía 400 años antes de Cristo. Pedro el Ermitaño 1100 años antes de Cristo. Lo veo, usted escribe hoy día, lo va a dejar escrito y no sé, pues si llegan 1000 años más, en 1000 años va a ser exactamente lo mismo. Y Salomón vuelve al concepto y dice, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada. Todos los días sale el sol. Y como dice Salomón, se repite en la Biblia y Jesús también lo dice, y sale el sol. ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia? Para todos, para buenos y malos. Bueno, no solamente todos los días sale el sol, sino que los ríos todos los días van al mar y el mar nunca se llena. ¿Cómo es posible? ¿No pensaban en eso? Sí. Lo pensó Salomón 900 años antes de Cristo. Todos los días el agua corre para el mar, todos los días el agua corre para el mar y el mar no se llena nunca. ¿Por qué no se llena? ¿Cierto? Luego, los vientos. Los vientos soplan siempre igual. ¿Ya? Los ríos, hay un ciclo del agua, el famoso ciclo del agua, es constante, es permanente. Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. ¿Ya? El agua en el mar se evapora, las nubes van a la cordillera, por decirlo, se atrapan, se condensan, llueve, vuelve el agua. O sea, desde que la tierra es tierra, eso funciona de esa manera. Salomón lo miraba y decía, una lata, ¿cierto? Una fome. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y hoy día nosotros decimos, los vientos, por ejemplo, están todos... Los vientos nos soplan al gusto de ellos. Está establecido cómo tienen que soplar, desde siempre. ¿Ya? Y por eso que a uno dice, ¿cómo pueden andar tantos aviones? ¿Cómo los aviones no siempre se caen? Las tormentas. Bueno, está tan bien estructurado el tema de
el movimiento del aire incluso y de los vientos, que se pueden hacer carreteras fácilmente en el aire, ¿ya? Salvo cuando alguno se equivoca y vienen las turbulencias, ¿ya? El sistema solar, los planetas giran, solamente el sistema solar, los planetas giran en torno al Sol todos los años de la misma manera. No hay nada nuevo bajo el Sol ni alrededor del Sol. Y Salomón dice, todo es me faltaba esta. Siembra, crecimiento, cosecha. Sí, yo hoy día veía un programa incluso, es entretenido, esta es la época de la vendimia, ¿no? Estamos finales de febrero, ¿cierto? Y viene toda la cosecha, la uva, y es bonito, pero para alguien que ha estado años y años con lo mismo, es una rutina, absoluta rutina. O sea, los ciclos de la agricultura son exactamente los mismos y están absolutamente hechos y es una constante. Siembro, veo crecer, cosecho. Arreglo la tierra, siembro, veo crecer, se cosecha. Desde que la tierra es tierra. Todo eso lo veía Salomón, ¿ya? Y por lo tanto él llegaba, bueno, todavía no puedo llegar a la conclusión. Esto lo vive todos los días usted, ¿o no? ¿Cierto? Claro. Algunos un palito más antes, otros un palito más después, pero todos los días, cuando nosotros nos suena el teléfono, 7:15, porque ya casi no se usan esos relojes, suena el celular 7:15 de la mañana o 6:30, dependiendo del día, y empieza la rutina de nuevo. Y empieza todo otra vez. Y después en la tarde, bueno, nos pasa a nosotros, no sé si a ustedes, a la misma hora llegamos a la casa, hacemos exactamente lo mismo y hay rutinas. O sea, toda nuestra vida es constante rutina. Elías, por ejemplo, en lo que trabaja, todos los días menos el lunes, rutina. Hay horarios, ¿cierto? Y yo siempre me hago la pregunta, porque los veo después de la 1:30, a las 2, recogiendo todo, guardando todo, echando todo, trabaja en feria libre. Echar toda la camioneta, llegar a la casa, guardar, al otro día salir, sacar toda la camioneta, vender, echar toda la camioneta, volver a la casa. Pero eso lo hacemos todos en nuestros propios trabajos. Maldita monotonía. La vida mirada como vida, para Salomón, en gran parte de su libro Eclesiastés, es una maldita monotonía. No usa este concepto, pero cuando dice todo es un absurdo, todo es como querer atrapar el viento, todo no tiene sentido. El hombre más sabio, que la sabiduría se la dio Dios, llega a esa conclusión. Nosotros, sin tener la sabiduría de Salomón, sin ser ni siquiera ni el menos sabio, podemos llegar a la misma conclusión. ¿No les parece extraño? Este libro de Eclesiastés, entendiendo que, no hay ni una discusión hoy día prácticamente que lo escribió Salomón, él se define como el predicador, en la práctica el pensador, no, ninguna parte dice que lo escribió él, pero todo parece decir que fue él el que escribió, ¿ya? Por todo lo que dice, cómo vivió y que además fue rey de Israel. ¿Pero no les parece extraño? Incluso como cristiano, él tendría que haber llegado a conclusiones absolutamente distintas, pensamos nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de Eclesiastés entonces? ¿Por qué está en la Biblia? Porque si uno va y uno entiende lo que a uno le han dicho siempre en la Biblia, ¿qué es lo que debería provocar la Biblia en nosotros como cristianos? Motivación, ánimo, búsqueda de propósito, ¿cierto? La búsqueda de Dios, la esperanza de vida. ¿Y qué hace Eclesiastés ahí? Diciendo, ¿sabe qué? Todo en esta vida debajo del sol es una tontera, es un absurdo, es como querer atrapar el viento. Todo lo que tú haces en la vida, lo haces por pura vanidad. Y no solo por vanidad de vanidades. El ego nos lleva a hacer muchas cosas porque queremos alcanzar muchas veces lo que otros tienen o queremos tener lo que otros no tienen. Eso lo dice Salomón, repito, la fecha no es menor, 900 años antes de Cristo. ¿Qué hace el libro de Eclesiastés entonces? ¿Angustiarnos? Por eso que no se usa mucho predicar de Eclesiastés,
¿Cuántos mensajes de Eclesiastés usted ha escuchado en la iglesia? Romano, Efesio, Hechos, Salmo. Muchos, pero de Eclesiastés, salvo que toman frases así como sueltecitas. Y vamos haciendo un mensaje. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, 12:1. Y lo tomamos y hoy día nos vamos a dar cuenta que lo hemos interpretado mal toda la vida. Simple. Entonces, ¿por qué está el libro de Eclesiastés? Es una muy buena pregunta. Y es la pregunta que yo me planteé y que me di cuenta después que dije, esta pregunta está buena para hacer un estudio. Empecé a leer, empecé a revisar y ya alguien lo había leído. Ya alguien lo tenía. Otra vez alguien volvía, no había descubierto nada nuevo. Pero en esta época, no sé cuántas veces usted ha escuchado este tema. El predicador dice, lo absurdo de la vida sin Dios y sin inmortalidad. Hubo un estudioso del libro que dijo que este era el sentido del libro de Eclesiastés. Es entender lo absurdo de la vida sin Dios y sin inmortalidad. Lo explico. Eclesiastés está ahí y Salomón escribió para que tomemos conciencia de algo que a lo mejor lo hemos vivido, pero no lo hemos dimensionado. ¿Qué significa o qué significó o qué está significando vivir sin Dios debajo del sol? ¿Tiene sentido o no tiene sentido vivir sin Dios en esta vida? Bueno, Salomón dijo, es que la vida no tiene ningún sentido. Además, si no le agregamos, bueno, los estudios posteriores a Salomón dicen, si no le agregamos a esta vida inmortalidad, es decir, que no vamos a morir, que hay una vida después de esta vida, si no le agregamos eso a esta vida, menos sentido tiene esta vida. Ahí sí que la cuestión es peor que querer atrapar el viento. Entonces, el sentido para muchos de por qué Salomón dejó eso escrito y por qué está ese libro en las Escrituras, es porque nos quiere demostrar lo absurdo de esta vida cuando no está Dios y lo absurdo de esta vida cuando no creemos en la inmortalidad. ¿Cuánta gente en este mundo de los 7.000 millones de personas, cuántos no creen en Dios? Son los menos, la mayoría cree en Dios. No en la dimensión que quisiéramos que creyeran, pero creen en Dios. ¿Cierto? Puede ser hasta, yo diría que hasta el 90%, con nombres distintos. ¿Ya? Ese Dios tiene nombres distintos. ¿Cómo digo esto? Pero tengo que decirlo. No sigamos pensando que nuestro Dios es el único Dios. Desde el nombre. ¿Sonó fuerte? O sea, ¿hay más dioses, pastor? ¿Hay más dioses? No. Lo que pasa es que en diferentes culturas, en diferentes periodos de la vida, incluso para diferentes personas, ese Dios tiene otro nombre. Pero es el mismo Dios. Lo que pasa es que las culturas nos han hecho discutir, nos han hecho pelear. O sea, yo no tengo ni una duda a esta altura que Alá es el mismo Dios mío. Pastor, Dígame. disculpe, eso me iba a preguntar. Por ejemplo, esas personas que mató el terrorista, 49 personas, ¿Sí? estaban adorando a Alá. Sí. El Dios de nosotros igual, ¿cierto? Lo voy a explicar porque usted lo pregunta, pero no se queje la respuesta. La noticia sale en el país más seguro del mundo. Yo tuve la bendición con mi familia de estar hasta hace 2 semanas en ese país. El día anterior habíamos conversado con mi mamá en la noche, antenoche, que Nueva Zelanda, impresionante la seguridad, es el país más seguro del mundo. Esa misma noche, 4 horas después, 49 muertos en un atentado. ¿Ya? ¿Y cómo nos venden la noticia? Terroristas musulmanes, terroristas atacan y matan musulmanes. Guerra de raza, terrorismo religioso. Entonces, lo primero que queda, la sensación es, ¿cómo puede ser que alguien mate a los musulmanes? Solamente porque son musulmanes. Ya, si decimos que es una guerra religiosa, ¿es otra religión que mandó a esos tipos a matar a musulmanes? O sea, pensemos, pueden ser cristianos.
Cristianos matando musulmanes. Sí, pero es que los musulmanes han matado a mucha gente. Han habido mucha guerra. Los musulmanes matan y matan porque se ponen dinamita y nos venden las noticias y nosotros la creemos. Bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue organizada por países cristianos y murió un montón de gente. O sea, sin duda que ahí no se puede decir que esto es una cosa de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Si quiere le adelanto. Dice que Dios también creó lo torcido. Lo dice Salomón. Y en todas partes hay cosas torcidas. En todo el mundo hay cosas torcidas. Y obviamente hay gente que no entiende bien la religión ni la fe y torce todo. No se puede decir que alguien que de verdad cree en Alá mata a cristianos, ni alguien que cree en Dios de verdad mata a musulmanes. Eso no es así. Nunca ha sido así. Pero hay facciones que son, obviamente, extremistas, hay facciones que son súper fanáticos en los dos lados. Pero eso ya se excedieron de la onda o de la lógica de Dios. Lo que partí diciendo es, no sigamos pensando que solo el Dios de los evangélicos es el único Dios. No, ya no estamos en ese tiempo. Ese es su Dios. Y usted cree en ese Dios, viva ese Dios, disfrute ese Dios, pero no ataque al otro si tiene un Dios distinto. Porque al final es el mismo Dios, con otro nombre. Sí. Pero es que el otro Dios, que dice usted que todos son iguales, el único Dios que murió por el ser humano es Jesucristo. Ya. Y yo puedo decir también que ahí en la cruz está lo dicho, que para los que no creen, el mensaje que entrega la cruz es locura. Para Correcto. los que no creen. Pero para nosotros, los creyentes, para todos nosotros, es vida eterna. Absolutamente. Yo comparto absolutamente lo que usted acaba de decir. Ni una duda. Pero separemos Dios de los profetas o de Jesucristo. ¿Cómo nos llega a nosotros el mensaje de Dios? ¿Cómo nos ha llegado la verdad de Dios? A nosotros como pueblo occidental, como mundo occidental, nosotros como evangélicos que somos de Rancagua, a los que estamos acá, ese Dios se nos revela a través de Jesucristo. Y ahí todo lo que usted dice es verdad. O sea, yo no podría adorar a otro Dios distinto si a mí quien me reveló a Dios fue Cristo. Y ese es lo hermoso de este evangelio. En otras culturas, en otras épocas, incluso en otros sectores de la tierra, se ha revelado ese Dios a través de otros profetas. No estoy diciendo que hayan diferentes dioses. No. Dios es uno solo. Pero nosotros nos hemos distorsionado muchas veces pensando que si alguien no cree en este Dios a través de Jesucristo, ya está perdido. Ahí me estoy metiendo en un tema muy fuerte, pero vendrá un estudio por ahí en agosto donde lo veremos. Mire, no es el momento en la historia, de verdad, y lo digo con absoluta certeza, con el temor de Dios, no es el momento en la historia de estar peleando entre las religiones. No es el momento. No nos podemos sentir felices con lo que le está pasando a la Iglesia Católica. No nos podemos sentir felices. Es triste, porque por muchos años, muchos de ellos hablaron del mismo Dios que hablamos nosotros. Hablaron del mismo Cristo, pero Dios también creó lo torcido. Y entre nosotros como evangélicos también hay torcidos y torcidas. No es el momento, no es la época de la historia en que vamos a tener que seguir peleando con las religiones. No, y lo vamos a ver más adelante cómo lo plantea Salomón y cómo lo plantea Jesús, que ya lo dijo. ¿Sí? Esto que estoy diciendo yo no lo estoy inventando yo, está dicho. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Esto es fuerte, mire. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dejárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Se entendió? Sí. Al que Dios le agrada, Dios le da ciencia y sabiduría. Pero al pecador le da el trabajo. Uno se puede quedar pegado ahí y dice, entonces no trabajo más. No. Le da el trabajo de recoger, de amontonar, para después dejárselo a alguien. No que el que decidió él. Yo como persona, ¿a quién le dejo lo que yo junté? Sino que al final eso va a quedar en manos de quien Dios decida que va a quedar en manos.
Entonces, qué absurdo, dice. O sea, ni siquiera, dice Salomón, tengo yo la posibilidad de decidir quién se queda con mis bienes, con mis cosas. Porque eso también lo decide Dios. Pero Salomón en ese momento lo ve terrible. Parece que ahí. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. Esto por muchos años, incluso en la iglesia se trató, bueno, a lo mejor hoy día ustedes se van a ir con esa certeza. ¿Para qué estudió tanto? Si al final me angustio más. La letra mata, ¿cierto? O sea, mientras más sé, más sufro. Mientras más conocimientos tengo, si es más simple. ¿Por qué? ¿Para qué fui al estudio de la oración? Bueno, un momento de ¿para qué fui al estudio de la oración? Ahora me dijeron cómo tenía que orar, lo que tenía que decir, lo que no tenía que repetir, qué cosas no tenía que pedir. Antes oraba tan tranquilo y decía lo que quería. Ahora ya no sé ni qué decir cuando oro. Sí, se dan esos problemas, pero eso pasa en la vida también. Mientras más conocimiento, más problemas. Y en la vida del trabajo, mientras más responsabilidad, es verdad, más lucas, a veces. Pero más responsabilidad, más problemas. Prefiero ser el junior de la empresa, sin ni un problema. Vamos a ir para la casa a las 5:30 y termina todo. No, tampoco están así, pero es lo que está diciendo Salomón es cierto, es cierto. ¿Y el rey Salomón qué hizo? Bueno, en un momento determinado, esta historia ya la dije, la podíamos pasar, pero usted también la manejó. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de lo que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. ¿Cómo sigue la historia? Te doy sabiduría. ¿Por qué lo puse en esta parte? Porque no nos perdamos. Quien está haciendo estas conclusiones, quien está llegando a este sentido de la vida, es este hombre, al que Dios le dio la mayor sabiduría de todos en su época. Bueno, y parece ser que después no ha habido otro, por lo menos que haya quedado escrito en alguna parte. ¿Qué tuvo Salomón? Conocimiento, sabiduría, disfrutó de todos los placeres. Si usted lee Salomón, también se puede quedar pegado a unos versos. ¿Qué tanto problema? Disfrutemos, vamos a fiestas, tomemos, dice Salomón. Embriáguese, disfrute. Sí, se puede quedar en esos versos. Porque él dijo en un momento determinado, ya como rey lo he hecho todo, ya he conocido todo. ¿Saben qué? Empecé a experimentar en el trago, empecé a experimentar en las fiestas, empecé a experimentar en las mujeres, empecé a experimentar en adquirir cosas, adquirir bienes, en el oro. Que tengo todo. Todo. Pasé por todo, disfruté de todo, tuve todo. No tiene sentido nada. Nada tiene sentido. Y miren lo interesante que es. Porque está hablando una persona que lo tuvo todo. Y cuando llega a la conclusión final, después de haberlo tenido todo, dice, nada tiene sentido. Todo es tonto, todo es absurdo. Es como queriendo decir, al final quedé peor. Porque, ¿qué hay después de haberlo tenido todo? La sensación de vacío es más profunda. A nosotros nos pasa algo distinto. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero todos nosotros quisiéramos tener alguna de estas cosas que tuvo Salomón. Y toda nuestra vida gira en torno a, es que, mira, proyectémonos, en 2 años más podríamos tener esto. O si me llega otro trabajo, vamos a poder tener más lucas. Sí, por lo menos nosotros nos levantamos todos los días y en algún momento de reflexión decimos, me gustaría todavía, porque tengo tiempo, para poder llegar a tener algo. Nuestra vida gira en torno a que logremos alguna cosa. Pero aquí está diciendo el que tuvo todo de todo. Todo de todo. Dice, después de haberlo tenido todo, de haberlo disfrutado todo, me doy cuenta que nada tiene sentido. Que todo es un absurdo. Perdón que insista en esto, pero no sé si lo logran dimensionar. Díganme. Hay una cosa que usted dice, es la realidad. De las personas que luchan por tener, pero luchan y tienen antes
y lo tiene. Yo tengo una persona, no era gran amigo mío, pero un hombre muy conocido aquí en Rancagua, que tenía todo, propiedades, todo era de él. Y él se suicidó. Había un vacío en el alma. Cuando uno logra algo, me ha pasado a mí, ¿Sí? que luchaba por tener algo y después decía, ¿por qué perdí hacer esto, perdí hacer este otro? Y lo tengo, pero... Salomón lo decía. Salomón en Eclesiastés decía lo mismo que acaba de decir el hermano Jung, Roberto. Estoy todo el tiempo pensando en querer tener algo. Y después que lo tengo, quiero tener otra cosa. Ya no tiene sentido lo que tengo. Perdió valor lo que tengo. Nosotros lo miramos mucho esto, y los ejemplos siempre son en relación a los niños para la Navidad. Todos los juguetes que reciben, a las 2 semanas andan muchos de ellos botados. Pero a nosotros en la vida nos pasa lo mismo. ¿Ya? Caballero, ¿tiene alguna cosita que me dé? Una ropita, una chaquetita, unos zapatitos. Y uno va a ver y dice, sí tengo. Y algunos nuevos no los usé nunca. ¿Cuántas veces compramos cosas por comprarlas? Porque nos tentamos. Porque, qué rico, lo logré. Basta que alguien me diga, no te queda nada muy bien. Y no lo uso más. Y ahí quedó. Entonces, el ser humano, lo dice Salomón, el ser humano pasa de una constante necesidad de querer tener cosas, pero cuando tiene las cosas, por mucho que lo haya deseado, al poco tiempo ya dejan de ser importantes. Y Salomón dice, qué tonto, qué absurdo. Y toda nuestra vida es igual. Yo lo tuve todo, dijo Salomón, yo lo tuve todo, pasé por todo esto. ¿Qué nos quiere decir? Algo nos quiere decir Salomón. Yo sé que tú querés tener poquitas luquitas más. Yo tuve todas las lucas y mira cómo estoy ahora. El vacío es tremendo, es mucho mayor porque ya no me queda qué más querer. Mire, 2 ejemplos un poco bien modernos. A mí hay una cantante que me gusta mucho, incluso la uso en los viajes, en el avión me calma, Whitney Houston. Famosa cantante. Nació en el coro de una iglesia. La voz más espectacular de las mujeres de Estados Unidos en el siglo pasado. A los 40 y algo años se suicidó. La película más famosa del momento, ¿cuál es? Rapsodia de Queen. ¿Cierto? Freddie Mercury, uno de los mejores voces. ¿Qué pasó con él al final? Lo experimentó todo. Cuando uno ve la película, entiende por qué al final terminó como terminó. Qué extraño, ¿cierto? Qué extraño, porque a nosotros este mundo nos vende el querer tener, el querer lograr, el querer ser famoso. Pero resulta que los famosos en general no terminan bien. Los ricos en general no terminan bien. Pero ¿por qué está ese instinto, dice Salomón, de querer siempre tener, lograr lo que otros tienen? Si los ejemplos son a lo largo de la historia, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo tuve todo. Y estoy aquí escribiendo Eclesiastés. Un absurdo. La vida bajo el sol no tiene sentido. Conclusiones de Salomón. Más vale ser necio que sabio. Conclusiones de Salomón. ¿Qué saca el sabio con ser tan sabio, dice Salomón, si después de tanto saber pasa con aflicción y con dolor? Qué rico, dicen algunos, en mal colegio. No tiene que ver con eso. ¿Ya? Segunda conclusión, más vale no haber nacido. En uno de los capítulos de Salomón, no recuerdo el número, es como una oda al aborto. Hay algunos que se toman de ahí también, pero no está diciendo, ¿sabe qué? Más vale no haber nacido. Si nacer en esta vida es para vivir esto que estoy viviendo, más vale no haber nacido. Tercera conclusión, es mejor no hablar a hablar cosas sin sentido. Yo creo que ahí compartimos, ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que más encuentra usted por la vida? Gente que habla cosas sin sentido.
Nadie puede enderezar lo torcido. Esto es bíblico. Y aquí, de ahí lo vamos a revisar, hay un punto no menor en todo esto. Nadie puede enderezar lo torcido. Escúchelo, mire. Sale en Eclesiastés. Nadie puede enderezar lo torcido. Y finalmente dice que Salomón aborreció la vida. El hombre más sabio, el hombre que tuvo todo, al que Dios le dio todo, aborreció la vida. Preguntas sin resolver bajo el sol. Hasta el día de hoy, preguntas sin resolver. Y Salomón ya las tenía. ¿Por qué todo se repite incansablemente? ¿Por qué? Nosotros incluso en nuestros 80, 90 o 100 años de vida no nos alcanzamos a dar cuenta de eso. ¿Ya? Pero si usted analiza, se va a dar cuenta que todo se repite incansablemente. Todo. ¿Qué sentido tiene que todos terminemos igual y donde mismo? También lo analiza Salomón en su libro. Sabios, necios, buenos, malos, ricos, pobres, ¿dónde terminan? Comía los gusanos. Para hacerlo en simple. ¿Qué sentido tiene? No hay, en ese momento no hay ninguna diferencia. No tiene sentido. Entonces, todo lo que uno hace en la vida va a terminar igual. Dice él, el rey termina igual que el plebeyo. ¿Por qué no hay justicia? Tiene unos escritos Salomón en Eclesiastés donde dice, es que no puedo entender que la justicia no opere justamente y que sean los propios jueces los injustos y los corruptos. No hay justicia. 900 años antes de Cristo. ¿Y hoy día? ¿Y a lo largo de la historia? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no hay justicia en esta vida? Quinta pregunta, ¿por qué al final tanto trabajo no sirve de nada? ¿De qué sirve el trabajo? Para sobrevivir muchas veces. Para tener una mejor calidad de vida. Salomón, bueno, no sé si algún día le habrá trabajado a alguien él, pero Salomón dice, no tiene sentido el trabajo. Nosotros sabemos, y ahí tampoco se puede desconocer, si no trabajo, acuérdense lo que acaban de decir, ¿ah? Si no trabajo, no como. Si no trabajo, no sobrevivo. ¿Ya? No me voy a adelantar. Sigamos. Ya. Estamos aquí en Salomón. Nada de lo que he dicho yo, y perdón que lo diga así, es mentira. Si usted lee Eclesiastés lo va a encontrar. Ahí está. No le estoy poniendo ni más ni estoy exagerando. Incluso yo creo que lo he hecho mucho más lúdico y lo he hecho más entretenido de cómo estaba Salomón cuando estaba escribiendo. Que él tiene que estar con una frustración, una depresión terrible. Pero hay puntos de inflexión. Y ahí donde está el que podemos entender, decir, ¿por qué Salomón y por qué el libro de Salomón está en la Biblia? Primer punto de inflexión, Eclesiastés 2:24 dice, no hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Y he visto que esto proviene de la mano de Dios. Segundo punto de inflexión, 5:2 dice, ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. ¿Qué estaría pensando Salomón en ese momento que rápidamente se dio cuenta y dijo, uy, tengo que tener cuidado lo que digo? A lo mejor fue cuando dijo, aborrezco esta vida. Finalmente dice, fíjate en el capítulo 7, fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. En esa frustración, en ese absurdo, en esa ilógica de sentido que tenía Salomón, en el libro hay varios elementos que hablan de un punto de inflexión y está el verdadero sentido del libro. Nada de lo que dijo Salomón hasta ahora es mentira. Pero cuando él llega al vacío, empieza a darse cuenta de algunas cosas que para nosotros sí
hoy día podrían ser relevantes. Mucho, me pasé en una. Pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida, por más que se esfuerce por hallarle sentido. No lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. ¿Sabe lo que está diciendo Salomón ahí? Salomón, en ese vacío, en esa oscuridad, en ese momento, ya empieza a decir, qué hermoso es ver salir el sol todos los días. Qué hermoso es ver ponerse el sol todos los días. Y entender que eso es algo que está creado por Dios para que yo lo disfrute. Es en ese momento cuando Salomón se da cuenta de que, qué impresionante, los ríos han corrido por años y años y años y llegan a un lugar y ese lugar no se llena, no se rebalsa. ¿Por qué? Porque está tan bien hecho por Dios que el agua vuelve, ¿cierto? Y hay un ciclo permanente, hermoso, hecho por Dios. ¿Está? Salomón está tratando de decir, me puedo levantar todos los días pateando a la perra, ya salió el sol de nuevo. Fome, otra vez calor hoy día de nuevo, qué lata. O me puedo levantar todos los días diciendo, qué lindo, es que maravilloso el sol y no se apaga nunca. Y dicen que como en 50.000 años más no se apagan. ¿Y quién lo mantiene encendido? ¿Cómo empiezo a mirar la vida sin sentido bajo el sol? Dice Salomón. ¿Cuál es la forma en la que yo debo empezar a ver la vida para encontrarle sentido a lo mismo que la acabo de encontrar sin sentido? Porque, repito, todo lo que hasta ahora hemos dicho es verdad. Muchas cosas en la vida no tienen sentido, salvo, ¿o hasta cuándo? Cuando todas esas cosas que parecen sin sentido, que son absurdas, que son vanidad, que son tontera, ¿cuándo empiezan a tener sentido? Así como no sabemos por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Es decir, pese a todo, Salomón, en ese momento de vacío, dice, no lo escribió él, pero yo lo trataba de entender y decía, ¿y para qué sigo tratando de encontrarle sentido a la vida si ya sé que no tiene sentido esta vida si no pongo al Creador, que creó muchas cosas que jamás voy a entender cómo funcionan? Ni tampoco tiene sentido tratar de encontrarle sentido a las cosas que Dios creó para que yo no le encuentre sentido. ¿Entendieron el juego de palabras? ¿Por qué pierdo tiempo tratando de encontrarle sentido a las cosas que no tienen sentido y que Dios las creó sin sentido para que yo no le encuentre sentido? ¿Para qué pierdo tiempo en eso? Jamás voy a poder saber ni voy a poder entender la lógica del sol saliendo, del sol poniéndose. Jamás voy a poder entender, salvo científicamente, obviamente la razón, los ríos que corren, el agua, pero cómo se hizo, cómo se armó, qué es lo que los científicos pasan estudiando el tema, y claro, pueden encontrarle, pero ¿qué sentido tiene para mí? El mejor sentido que tiene para mí es decir, qué hermoso, qué maravilloso, impresionante. Y lo hizo el mismo que me creó a mí. Dígame. Una cosa que yo la sentí desde el comienzo. Nosotros Sí. como cristianos aprendemos más a disfrutar la creación, a disfrutar del trabajo, a disfrutar de las bendiciones, como que a cuestionar lo que Dios ha hecho sin sentido. Es lo que debiera pasar. Y es lo que Salomón quiere decir. Y ese es el sentido de que esté Eclesiastés en la Biblia, digamos. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor. O si las dos serán abundantes. ¿Y quién sabe esa respuesta? El Creador nomás. Cada vez, si aquí hubiese alguien que trabaja en la tierra, sabe que siembran y pueden estar todo el año angustiados de que venga una granizada, que venga una lluvia, que venga una sequía. ¿Qué saco con angustiarme de lo que vaya a venir? No tengo forma de controlarlo. Pero hay alguien que lo controla por mí.
Pero aquí es donde viene lo fuerte. Ese que lo controla por mí también puede determinar que venga un granizo, una lluvia fuerte o una sequía. ¿Y qué pasa ahí? Se perdió la cosecha. Se perdió la cosecha y a veces se perdió la fe. Y eso sí que no tiene sentido. Porque hay cosas que debo entender en esta vida, dice Salomón, para darle sentido a esta vida. Que Dios también creó lo torcido. Sí, lo que a mí no me parece que funciona bien, Él también lo creó. Eso no es menor. Porque son las cosas que yo no entiendo en esta vida y que me hacen daño cuando las observo y cuando las entiendo y cuando las veo. Esas son las cosas que me causan dolor, las cosas que me causan rabia, las cosas que me dan la sensación de injusticia. ¿Ah? Dice en una parte, dice, en el trabajo, el que es malo lo ascienden y el que es bueno lo degradan. Y yo digo, Salomón dice, eso es terrible, todo el mundo se da cuenta que a veces los malos con malas herramientas logran lo que yo con buena herramienta no he logrado nunca y no voy a lograr nunca. Y esas cosas traen dolor, traen aflicción. Y ahí Salomón dice, acuérdate, eso también lo creó Dios. Esa torcedura, eso que no debería funcionar, eso que no debería pasar, eso que no debería ser así, lo hizo Dios también. Y tú no tienes ninguna capacidad de enderezar lo torcido. No tenemos ninguna capacidad. Entonces, lo que dice Salomón es, ¿tengo que seguir sintiendo que eso es injusto? ¿Tengo que seguir sintiendo que eso... ¿Tengo que seguir sintiendo el dolor que siento porque veo eso? Sentía dolor, sentía aburrimiento, sentía monotonía con el sol, a través del sol. Se me viene Dios y digo, qué hermoso lo que Dios creó. Tengo la misma capacidad, y Salomón dice, y debes tener la misma capacidad entonces cuando veas esa injusticia para decir, qué hermoso, eso lo creó Dios. Eso está diciendo. En lo humano es insoportable. El familiar, el amigo, el vecino, el compañero de colegio, el compañero de trabajo, que más malas vibras tiene, que más malas herramientas tiene, que se comporta de la peor manera, muchas veces logra más que tú. Y humanamente, tú te desgarras. Dios dice, lo hice yo. Disfrútalo, lo hice yo. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Terrible o no? Esa es la conclusión de Salomón. ¿Por qué pierdes tiempo en eso? No es tu tema. Bueno, nosotros decimos, y Salomón también lo dice, disfruta lo que tú tienes. No pierdas tiempo pensando en lo que quieres tener. Bueno, no me adelanto, no me quiero adelantar. Que viene muy bueno después. Dice, acuérdate de tu Creador los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. ¿Cómo lo entendemos nosotros este verso? Jóvenes, acuérdense, busquen a Dios cuando estén jóvenes. ¿Cierto? Por año. Lo que está diciendo Salomón aquí es, mientras más luego te des cuenta de lo que te estoy diciendo, vas a poder disfrutar a Dios. Porque de lo contrario, si no disfrutas a Dios lo más luego posible, mientras tengas vida, vas a sufrir más. Van a venir, mire, si ustedes leen el 12 de Apocalipsis, perdón, del 12 de Eclesiastés, van a pensar que Salomón está hablando de Apocalipsis. Si lo leen, no hay tiempo ahora, pero el día en que la vasija se rompa, el día en que es como... Si no buscas a Dios ahora, te vas a lamentar después porque vas a ver lo terrible que viene. Entonces uno lo ve y lo lee siempre y dice, aquí también Salomón está diciendo que el final de los tiempos será terrible. Nada de eso tiene la interpretación. Lo que está diciendo es, si hasta hoy día Juan Santana
no habías pensado en esto, no te habías dado cuenta en esto, habías sufrido por las injusticias. Usted sabe de qué hablo. Y le dolieron esas injusticias. Y no disfrutó esas injusticias, acuérdate de tu Creador ahora. Esas injusticias Dios las creó para ti. Acuérdate de tu Creador ahora, antes que vengan los malos días. Porque si no te acuerdas de tu Creador hoy día, los días malos van a venir. No al final de los tiempos. Mañana, cuando Juan Santana vea otra injusticia, va a sufrir. Le va a doler. Si no se acuerda de su Creador, va a sufrir. Le va a doler. Cuando vea la próxima injusticia, acuérdese de su Creador. Ahora que tiene juventud, pero no en el sentido cronológico, ahora que su mente todavía funciona para entender que hay un Creador que esa injusticia la puso ahí para que usted la disfrutara. Eso en lo humano no tiene sentido, ¿cierto? Pero en lo espiritual es hermoso, hermoso, absolutamente hermoso. Capítulo 7, el 13 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Lo dijo en el capítulo 1, lo vuelvo a decir en el 7. Lo que Él torció. Yo de verdad tengo que ser honesto. Yo me preparo mucho, mi familia sabe lo que me preparo para un estudio como este. Y siempre digo, yo no voy a estar, a mí no me interesa que vengan 80, vengan 40 o vengan 10. Aprendo tanto y disfruto tanto cuando preparo los temas y digo, esto es. Si usted hoy día solamente logra entender que Dios creó lo torcido y que es obra de Dios lo torcido, eso que a usted no le parece humanamente que sea justo, usted va a empezar a disfrutar todo lo que Dios hace, porque eso también es obra de Dios, dice Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como los aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Ya? No está hablando de los pastores de ahora. Está diciendo, usted, todo este ratito que yo estaba hablando, el hecho que le diga, disfrute la injusticia, duele, ¿cierto? Le duele también el hecho que le diga, Jesús lo va a decir mejor y más hermoso, pero esa injusticia que usted vivió y que le dolió tanto, si usted hubiese conocido a su Creador bien antes de esa injusticia, no la habría sufrido como la sufrió. Duele, porque las palabras de un predicador, de un pensador, de Salomón, son como aguijones. Eso es lo que quiere decir. Y en la medida que no te duela, no va a cambiar nada en tu vida. Aquí culmina el relato, dice. Capítulo 12, versículo 13. Aquí termina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Partió diciendo todo es absurdo, todo es tonto, todo es frustrante, todo es nada. Nada tiene sentido. Y termina diciendo, ¿saben qué? Teme a Dios, obedece a Dios. En el 12 empieza diciendo, acuérdate de tu Creador. Antes que tengas que vivir esos días que no quieres vivir, acuérdate de tu Creador antes. Esta obra la hizo Dios. Todo eso que no tiene sentido, lo hizo Dios. Por la hora me voy a adelantar un poquito y vamos a la parte hermosa. Bueno, esto es muy hermoso. Obviamente lo anterior también es hermoso, pero Jesús y el sentido de la vida. Uno puede leer los 4 evangelios y va a encontrar muchas cosas de este hermoso profeta que Dios nos dejó, su Hijo, ¿cierto? Pero yo quise hacer este estudio solamente basándome en el Sermón de la Montaña. No pude encontrar, pero sé que tiene que estar. ¿Ya? No pude encontrar que alguien lo haya escrito, pensado o predicado antes. Hacer la comparación entre lo que dijo Salomón y lo que hizo Jesús.
pienso que estoy descubriendo algo nuevo, pero la misma palabra me dice, seguramente no es nuevo. Alguien ya lo había pensado, alguien ya lo escribió, a lo mejor usted ya lo había pensado, pero si esto no ocurrió, mire qué hermoso es el Sermón de la Montaña, y si lo vamos comparando con Salomón, porque dice, dichosos, bienaventurados, de buena vida. Está diciendo, eso significa la palabra bienaventurado, de buena vida. Dichosos ustedes, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? No los pobres en espíritu, perdón, que no es menor el en con el de. Los pobres en espíritu son los que dicen, yo, por mí, sin Dios, nada. El pobre en espíritu es el que reconoce que en sus manos no tiene el control ni siquiera del segundo que viene ahora. No está en sus manos ese segundo. Todo en su vida está en manos del Creador. Dígame. Sí. En espíritu. En espíritu, claro. Porque si yo soy pobre, yo busco esa riqueza espiritual. Correcto. Entonces tengo... ¿Y cuál sería el rico en espíritu, digamos, humanamente hablando? El que cree que no necesita a Dios, po. Pero el rico en espíritu, espiritualmente hablando, es aquel que entiende que es necesario Dios. Pero para poder vivir la riqueza en el espíritu, necesito haber sido pobre en el espíritu. Necesito en un momento haber dicho, tú, Señor, tú Creador, eres todo. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Por qué a ratos siento que yo soy dueño de mi vida? ¿Por qué? Si ni siquiera controlo este segundo que viene. No lo tengo en mis manos. Dichosos entonces los que son en la vida pobres en espíritu para poder alcanzar la riqueza en el espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Cierto? Porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántas veces usted ha llorado por injusticias? ¿Cuándo llega la consolación? ¿O cuándo debería llegar la consolación? Cuando se acuerda de su Creador. ¿Se acuerda de su Creador y llega la consolación? Salomón, ¿no? Bienaventurados los mansos. Los mansos. ¿Por qué tan violento? ¿Por qué tan impaciente? No sé. Bienaventurados los mansos. Salomón, hay muchos versículos que dice, es mejor, bueno, al principio dice, es mejor, al final da lo mismo si eres bueno o malo, dice. Y después dice, no, tienes que ser bueno. Tienes que ser bueno. Y la bondad de espíritu, y la mansedumbre de espíritu, y el entender que, ¿por qué me tengo que alterar? ¿Por qué tengo que ser tan impaciente? No sé, la mansedumbre se puede, hoy día en la práctica se puede expresar de muchas maneras. Manso de espíritu. ¿Por qué te duele que te enseñen algo que te choca? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te afecta? ¿Por qué te genera? No, tómalo. Si la palabra también dice, tómalo, retén lo bueno, desecha lo malo. Parece que lo estáis cambiando tú y esto no funciona, ¿cierto? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Pero no se está refiriendo, obviamente, al ejemplo que da Salomón. Ya, muéstrale mano Santana porque hice el ejemplo con él, pero dichoso, si usted quiere justicia, está bien. Si no es malo querer que las cosas sean justas, no es malo. No es malo que usted diga por qué algo no le parece y que le parece que es injusto. Lo que no es bueno es que sufra por esa injusticia. Por lo tanto, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Esto también ha sido interpretado con el hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, que es el Padre de la justicia. También ha sido interpretado de esa manera. Cuando se nos enseña, cuando nos está enseñando usted sobre la injusticia que debería producir en nosotros otra actitud, si es que
Sí, pues. Sí. Pero ¿cómo abordarla? Las injusticias. O sea, sí, porque en mi vida cotidiana Claro. pueden venir injusticias, no sé si... Nosotros vivimos en un mundo injusto. Todo debajo del sol es injusto. pero está en cierta medida controlado. Tenemos nuestra vida más o menos Claro. controlada, pero como yo, persona natural, Fabián, podría abordar una injusticia. ¿Cuál debería ser el estilo? Ya. Si vamos al tema de fondo, lo primero desde lo ideal es que tú debieras entender primero, o debiéramos entender nosotros, que esa injusticia que se está presentando y que es en contra mía, también es creación de Dios, desde el ideal, desde lo ideológico, desde lo hasta utópico, o sea, pero es verdad, también lo creó Dios. Por lo tanto, ¿por qué me está haciendo vivir esa injusticia? Entonces, lo primero es, en la práctica, yo no debiera enfrentar esa injusticia de una forma que no mejore el tema, sino que lo empeore. Porque en general, cuando actuamos enfrentando una injusticia desde lo humano, el tema se agranda más y se echa a perder más. Y termina todo, como dice el mismo Salomón, lo enredamos todo. Dice Salomón, Dios creó a los seres humanos perfectos, pero nosotros tenemos la tendencia a enredarlo todo. Eso lo dice Salomón también. Entonces, desde la práctica, es como cuando me ocurran las cosas que yo no le doy sentido, las cosas que son complejas, las cosas difíciles, ¿cómo yo enfrento eso? Acordándome de mi Creador. ¿Ya? Acordándome de manera real de que Él me creó a mí y que eso que estoy viviendo, lo estoy viviendo porque Él lo creó para mí. No es fácil, no es fácil. No, humanamente no es fácil. Pero Salomón lo dice y Jesús acá también lo está diciendo. O sea, dichosos ustedes que tienen hambre y sed de justicia. Está diciendo eso precisamente porque nos vamos a encontrar con mucha injusticia en esta vida. Y no hay opción. Esta vida es injusta por una cuestión natural. Todo lo que nos pasa y lo que vivimos nosotros está dado fundamentalmente por gente que no tiene hambre ni sed de justicia. Por gente que vive todo esto humanamente, que está controlando todo esto humanamente y que dispone de situaciones humanamente. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en ese mundo. Y en la medida que no logremos darnos cuenta que vivimos en un mundo injusto, vamos a sufrir con cada injusticia. Pero en la medida que entendamos que así es el mundo y que este Creador lo hizo así, y que, ya, me adelanto un poquito, y que mi mundo real no es este, que mi mundo real es otro mundo, voy a dejar de sufrir y voy a dejar de enfrentar la injusticia. Si es complejo, es difícil. Salomón llegó hasta el límite de la frustración cuando lo pensó. Por lo tanto, si a ti te afecta, es lógico que te afecte. Si a Salomón casi lo tira por tierra. Pero Salomón en ese momento dice, pero es obra de Dios. Es obra de Dios. Y cuando pienso que es obra de Dios, es cuando le encuentro sentido a la vida. Porque si no, no le encuentro sentido. Y la injusticia la encuentro cada día peor. Pero es obra de Dios. En la práctica, es tu vida la que va a definir cómo vas a enfrentar el próximo problema de injusticia. Y no solamente la injusticia, muchas cosas más que vivimos nosotros como seres humanos con mentalidad espiritual en un mundo absolutamente humano. Me salté uno. Bienaventurados los misericordiosos. Hay que ser bueno. Hay que ser bueno. Bueno. ¿Qué significa ser bueno? Lo más simple, no ser malo. ¿Y qué significa no ser malo? Ser bueno. ¿Y qué significa ser bueno? Temer a Dios, dice, temer a Dios. Y temer a Dios no desde el miedo, no es miedo, sino que decir, si tú creaste esto, ¿cómo tengo que ser? Lo vimos en los estudios anteriores. Si quiero saber qué significa ser bueno en esta tierra, tengo que revisar a Jesús. Ese es nuestro profeta principal, perdón que yo lo incita tanto, yo sé que no se usa mucho decir que Jesús fue nuestro profeta, ¿ya? Pero es la verdad, pues eso es el Hijo de Dios que a nosotros se encarnó como nosotros y nos dejó una gran enseñanza. Entre la enseñanza que nos deja es cómo ser bueno. ¿Cómo ser bueno? No tenemos otro modelo y no podemos andar buscando otro modelo. Ese es nuestro modelo. Ahí está. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, los únicos que verán a Dios, que es la meta de la inmortalidad nuestra, la meta es ver a Dios, es ver al Creador, encontrarnos con Él.
que es verdad, que es cierto, eso es así. Eso va a pasar, pero solo para los de limpio corazón. ¿Ya? Eso da casi por un estudio completo. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Bienaventurados los pacificadores, los que no andan peleando. Voy a decirlo simple ahora por honrar el tiempo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando yo me acuerdo del Creador, esta vida deja de tener sentido terrenal. Cuando me acuerdo de mi Creador y entiendo dónde está Él o dónde podría estar Él, dónde yo me voy a encontrar con Él, todo lo que hay aquí deja de tener sentido. Y puedo soportarlo todo porque sé que mi galardón es grande en los cielos. Y lo dijo eso Jesús. Gozaos y alegraos. Qué fome lo que estoy viviendo, qué injusto lo que estoy viviendo. Gózate, tu galardón es grande. No aquí, no aquí. Lata, ¿cierto? Porque es lo que conocemos y nos gustaría. Pero vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal y después dice que es la luz, ¿cierto? Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Si lo comparamos con lo que dice Salomón, ¿cuál sería el equilibrio ahí? Tenemos que ser distintos nosotros. O sea, hay mucha gente que no vive esta realidad del Evangelio, la realidad del Creador, la realidad de Jesucristo, y siente que tiene sentido su vida. Pero nosotros miramos, ¿cierto, Roberto? Miramos y decimos, mira cómo terminó, mira lo que quedó. Murió el viejito, la familia se desintegró completa y la única pelea que tienen ahora es quién se queda con más y quién se queda con menos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, que a través de ustedes las cosas tomen otro sabor, que a través de cuando usted llegue, ese espacio, esa familia se ilumine, ¿ya? Sin hablar cosas sin sentido, hablando cosas con sentido, y yo diría que hoy día la mejor predicación es la que se hace en silencio, cuando la gente lo ve, cuando la gente solamente por su presencia siente tranquilidad, siente paz, ante su desesperación. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. ¿Realizó cambio Jesús en los mandamientos? Porque dice, ¿por qué lo puse? Porque Salomón dice al final, temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el fin de todo, esto es lo que el ser humano debe hacer. Jesús no vino a cambiar ningún mandamiento, los mandamientos los mantuvo tal cual. Él dijo, yo no vengo a derogar los mandamientos, al contrario, vengo a cumplirlos. Pero cumplámoslo como hay que cumplirlo, no como lo hacen los maestros de la ley o los fariseos. Joshua, cámbiame tú mejor porque esto está... No te enojes contra tu hermano. No te enojes contra tu hermano. A lo mejor, perdón que lo diga así, pero a lo mejor tu hermano es un torcido. O a lo mejor el torcido soy tú. No pierdas tiempo enojándote con tu hermano. No pierdas tiempo. No tiene sentido. Es un absurdo. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Y perdona a los que te hieren. Eso lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Nuestro Jesús. Y no está diciendo cuando podáis. No está diciendo cuando te acomode. No. Ama a tu enemigo. Dice Jesús, les dice claramente en el Sermón de la Montaña, ¿qué sentido tiene amar a los amigos? No hay ningún esfuerzo en eso. Ama a tu enemigo. Bendice a los que te maldicen, que seguramente son los que actúan con injusticia. Y perdona a los que te hieren. El sentido de la vida está ahí. En cosas mucho más prácticas como las que vienen después. El sol sale para todos. Digan. Es que eso de la injusticia me queda dando vuelta. ¿Ya? Por ejemplo, si uno ve o está al frente de una injusticia, ¿no es mejor hablar con la verdad? ¿Que el Señor nos manda eso? Sí. ¿Ser explícito? Sí, pero dice claramente también, lo dice Salomón y Jesús lo dice, o sea, si vas a hablar, si vas a decir algo, que no sea lo que viene desde tu ego, desde lo que tú querés decir, po. Y eso es lo que cuesta, porque cuando yo enfrento una injusticia, yo voy con mi verdad, yo tengo que ir con
sea, sé que si voy a hablar, si voy a enfrentar el tema, tengo que pedir el mayor apoyo posible de arriba, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Jesús también dijo, el sol sale para todos. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Mas tú, dice, cuando ores, también una enseñanza para que la vida tome sentido, ¿cierto? Cuando ores, cuando ayunes, dice, cuando ofrendes, hazlo en secreto. En secreto. ¿Ya? Me voy a adelantar porque no hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Mire, hay algo que los cristianos nunca deberíamos hacer. Nunca. Y que sale de acá. Y que viene de esto. Y que es muy difícil humanamente. ¿Lo digo o no lo digo? Nunca discutir ni pelear por dinero. Nunca. Nunca. Porque si usted está discutiendo por dinero, está peleando por plata, está demostrando dónde está su corazón. Qué complicado. Me confieso pecador en algún momento. Pero sin darme cuenta, cuando uno discute por plata, cuando uno pelea por plata, está evidenciando dónde está su corazón. Eso tiene que ser como un lema del cristiano. Y va a luchar contra eso. Eso no significa ser ordenado o poner las cosas en orden. ¿Ya? Cuando hay un mal gasto de dinero, obviamente tengo que hacerlo ver. Pero de ahí a discutir, de ahí a pelear, dándole un valor al dinero que nunca lo ha tenido, pero que esta sociedad y este mundo sí se lo ha dado, hay que tener siempre presente dónde está tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Esto está absolutamente en el Sermón de la Montaña asociado al dinero. El otro señor que existe, que controla todo, se llama Señor Dinero. Y nuestro Señor es uno solo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ojo con eso. ¿Ya? Cambio 98. No os afanéis por el día de mañana. Para acá parece que se dijo algo delante, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Si no trabajo, no sobrevivo. Si no trabajo... Y el Señor en el Sermón de la Montaña dijo, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Lo que habéis de comer, lo que habéis de vestir. Miren los lirios del campo. ¿Por qué me hizo sentido esto de comparar a Jesús con Salomón? Porque en el Sermón de la Montaña hay un puro nombre que sale. Y que es el nombre de Salomón. Jesús menciona a Salomón. Y lo dijo. Ni aun Salomón, teniéndolo todo, pudo vestirse como uno de los lirios del campo. ¿Y tú estás preocupado? Los pajaritos, ¿quién los alimenta? El Creador los alimenta. Humanamente, yo entiendo lo que nosotros decimos. Si a mí también, mañana, el lunes ya no me gustaría levantarme y decir, no voy a trabajar más, po. Y sé a lo que voy a enfrentarme. ¿Cuál es la enseñanza entonces? ¿No trabajar o disfrutar el trabajo? La enseñanza es no afanarse por el trabajo. Soy afanado. No afanarse por el trabajo. Es que el trabajo no controle tu vida. Y cuesta. Yo soy trabajólico. Cuesta mucho. Pero ojo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No juzguéis. Si quieres que tu vida tenga sentido, no juzguéis. Para que no seas juzgado. Porque con la misma vara con que tú mides, serás medido. Y ahí viene el tema de la paja, la viga en el ojo ajeno. Pero ¿sabe qué? Y aquí confesemos un pecado. No importa que después no lo editemos. Los evangélicos somos mandados a hacer para juzgar. Como que nos crearon para eso. Nos creemos tan perfectos desde lo que nos enseñaron que no nos cuesta nada criticar para el lado. Yo le partí diciendo, no podemos estar felices lo que le está pasando a los hermanos católicos. No podemos estar felices.
Es terrible lo que están viviendo. No podemos estar felices cuando alguien cae en desgracia. No podemos criticar tan fácilmente a este que no, si ese no es tan cristiano, no, va a la iglesia puro, no. Es tan fácil hacerlo. Y la orden de Jesús para que tu vida tenga sentido y para que te vaya bien es: no juzguéis. Mira primero la viga que está en tu ojo. Mira primero la viga que está en tu ojo y después preocúpate de la paja en el ojo de tu hermano, porque es más chiquitita que tu viga. Eso lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Si la vida tiene que tener sentido para usted, que usted no le encuentra sentido, a lo mejor yo no le encuentro sentido, empecemos a hacer lo que Jesús dijo que había que hacer. Si la única debilidad, o una de las tantas debilidades que yo he visto en todos los años que llevo como evangélico, es que no hacemos lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Hacemos lo que nos dicen otros que tenemos que hacer. Y hay que hacer lo que el Hijo de Dios, la encarnación de Dios dijo que teníamos que hacer. Y estas son las cosas que dijo que teníamos que hacer. Esto es lo que le da sentido a la vida. Si no, no le va a encontrar nunca sentido. Si va a encontrar que todos los hermanos son... ¿Qué sentido tiene? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Claro, ¿no? Si cumplo los mandamientos, si temo al Señor, si veo que todo lo que hay en esta vida lo hizo el Creador y lo empiezo a disfrutar, y lo empiezo a disfrutar, y lo empiezo a disfrutar, si no juzgo, si no pongo afán en otra cosa que no sea entender al Creador, si pongo mi corazón en la plata, ¿voy a poder pedir y se me va a dar? ¿Voy a poder buscar y lo voy a encontrar? ¿Voy a poder golpear y se me va a abrir? No, esta promesa está para aquellos que temen a Dios, guardan sus mandamientos. Y hay algo que dice el Eclesiastés finalmente también, porque todos seremos juzgados, sobre todo por aquellas cosas que hacemos en secreto. Esas cosas que no se ven. Tenemos que cuidar eso. Si queremos que nuestra vida tenga sentido, cobre sentido. Ya, y alguien puede decir, pero es que ya no soy tan joven. Todos somos jóvenes espiritualmente. Todos somos jóvenes. ¿Por qué? Porque el día que nos encontramos con Jesucristo, y si eso es hoy día, eres como un niño para Él. Por lo tanto, hoy día es el momento, ahora es la instancia en que entendí esto, ahora lo empiezo a vivir. Pero lo empiezo a cumplir. No sé si viene a continuación. Cambia. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Regla de oro del Sermón de la Montaña. La regla de oro. Trata a los demás como quiere que te traten a ti. ¿Te gusta que te juzguen? ¿Te gusta que te critiquen? ¿Te gusta andar en la boca de los demás? No, pues a nadie le gusta eso. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? No juzgar, no hablar de nadie mal. Listo. Regla de oro. Si no cumplo esa regla de oro, voy a poder pedir y se me va a responder. Voy a poder buscar y hallaréis. Voy a poder golpear y se abrirá. No, imposible. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Para que mi vida tenga sentido, mi vida tiene que dar fruto. Mi vida tiene que dar fruto. Y mi vida da fruto cuando de verdad entiendo, vivo como sal en esta tierra o vivo como luz en esta tierra. Cuando cumplo simplemente lo que aparece en 3 capítulos de la Biblia. Mateo 5, 6 y 7. No necesito más, porque esto está interpretado siempre. ¿Qué es lo que es el Sermón de la Montaña? Es como el resumen que hace Jesús para sus discípulos. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer para que esta vida tenga sentido. Esas cosas, que son las que hemos visto ahora. No podemos terminar, no podemos pensar tan seguidamente como pensó Salomón. Ojalá hoy día nos vamos pensando como terminó pensando Salomón. Pero hay una cosa que siempre ha estado, y que ha estado vigente el mismo día que usted se acercó al Evangelio, y que fueron las palabras de Jesús, y que son estas. Usted las viene escuchando hace mucho tiempo, yo las vengo escuchando hace mucho tiempo. ¿Cuánto de eso estamos cumpliendo? Porque a veces pedimos, pero nos damos cuenta cómo estamos.
Pero yo no soy quien para juzgarlo a usted. Ni siquiera aunque usted yo vea que le está yendo mal, yo voy a poder decirle en algún momento, hermano, seguramente le está yendo mal porque usted no está cumpliendo. ¿Quién soy yo para decir eso? Lo más que puedo decirle, yo voy a orar para que a usted le vaya bien. Listo. Pero eso cuesta tanto en la vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dale nomás, cambia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Nosotros, a ver, yo no sé si logran dimensionar esa frase tan escuchada. Lo voy a decir de acuerdo a las palabras de Salomón, lo voy a decir de acuerdo a cómo se interpreta lo que dijo Salomón. No solo el que me diga Señor, Señor, será inmortal. Para ser inmortal, para de verdad pasar de esta vida a la otra vida, que esa otra vida sí existe. La única forma es que yo al Señor lo trate de Señor cuando esté cumpliendo con lo que el Señor me pide. Porque no todo el que me diga Señor, Señor nomás, va a pasar de esta vida a la otra vida que tengo preparada. Por lo tanto, el Señor quiere ver que cumplamos lo que Él nos pide. Que son cosas que nosotros logramos entender desde nuestra mente. No son cosas difíciles. Siga. Necio sabio. Es la decisión que usted hoy día ya puede comenzar a tomar. Su vida la va a vivir como necio, la va a vivir como sabio. Se va a seguir engañando toda la vida, nos vamos a seguir engañando siempre que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios, que somos hijos del Creador, que creemos en Jesucristo, o la vamos a hacer en serio. Es decisión personal. Voy a decir lo más terrible que tengo preparado para decir en esta... Yo creo que algunos ya me han escuchado. Usted vino, usted escuchó. Usted puede revisar en la Biblia si algunas de las cosas que yo dije no son, algunas cosas de las que yo dije son, puede estar de acuerdo ahora, a lo mejor después dicen, no era así, ok. A mí no me interesa qué va a pasar con su vida. A mí no me interesa qué decisión va a tomar usted. El Evangelio es personal. Y la única preocupación que yo tengo que tener en la vida son dos. Predicar el Evangelio, hablar de él, tratar de interpretar lo que él escribió. Pero la decisión siempre va a ser suya. Si yo estoy diciendo esto, si yo estoy hablando de esto, el primer responsable de hacer cambio en mi vida soy yo, no es usted. Usted a mí no me puede obligar a nada. Usted puede orar por mí. Yo a usted no le puedo obligar a nada. Yo puedo orar por usted. Pero la decisión es personal. Si nada de esto le hace sentido, ojalá que algún día venga un predicador, venga otro estudioso y ojalá usted lo pueda entender mucho mejor. Pero hoy día es lo que yo quise entregar, es lo que yo quiero entregar. Pero la responsabilidad del cambio es suya. De verdad que es suya. Esto no lo dice nunca un pastor porque políticamente no es correcto. Yo no me voy a angustiar por su vida. Tengo suficiente con angustiarme por la mía. Y tengo muchas cosas que cambiar en mi vida aún. Y tengo muchas cosas que enmendar en mi vida aún. Y tengo muchas cosas que en mi vida no funcionan aún para poder decir algún día, Señor, Señor. Y que Él me diga, te conozco, pasa. Dígame. Yo no me angustio por su vida. Y quiero que dijo Jesucristo también, oramos los unos por los otros. Es lo que dije. Yo tengo hermanos. Yo voy a orar. Sí, absolutamente. Sí, sí. Como yo estoy, si yo estoy en un problema, ¿por qué no puedo orar por mí? Lo dije, yo voy a orar por usted.
yo voy a orar por usted. Usted sí me importa. Usted sí me importa, yo voy a orar por usted. Pero no hay tiempo para que yo me angustie porque usted no está tomando la decisión. Mire, naturalmente nuestros hijos son una angustia cuando no conocen al Señor. Naturalmente, cuando nuestra esposa o las personas que amamos ya son una angustia para nosotros. Para los pastores también. Eso surge y fluye de manera natural. No puedo decir que yo no me angustio cuando veo que mis hijos no entienden el mensaje. Es natural. Pero la salvación es personal. Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo más allá para que ellos lo entiendan? ¿Qué más puedo hacer? Me importa. Oro por ellos. Pido a Dios por ellos. Y me angustia de manera natural. Me angustia de manera natural. Pero si yo cada vez que predico, y que ha sido un error del Evangelio, cada vez que predico, quedo angustiado porque todo el mundo no le conoce, pierdo tiempo en mí. Y mi salvación es mía. Me importa que la gente entienda. Por eso le dije a mi papá, papá, quiero volver a hacer estudio. No importa los que vayan. A mí me hace bien hacer estudio. Me hace bien compartir esto. Y si a alguno de ustedes le hace bien, qué rico. Y si alguno de ustedes se va angustiado a su casa diciendo, pucha, también es bueno. Pero a mí me hace bien. Porque estoy trabajando por mi inmortalidad. Porque creo que la salvación ya la tengo. Es mi seguridad. Pero no sé si la inmortalidad la tengo. Da para otro estudio por ahí por octubre. ¿Ya? Mis hermanos, ya estamos casi. La última, Joshua. Los principios de Dios que le dan sentido a la vida. Devuélvete una. Perdón. Ahí. Ahora el resumen. ¿Ya? ¿Quiere encontrarle sentido a su vida? Al menos 12 pasos prácticos, 12 cosas que no puede olvidar, que no puede dejar de hacer. Resumen de todo lo que hemos visto. Primero, Cristo. Salvación y vida eterna. Lo hemos dicho en todos los estudios, yo no me voy a cansar de decirlo en ninguno de los estudios porque es lo único que importa cuando uno hace un estudio. Crea en Cristo, que sea verdad en su vida. Él es el que le da sentido a su vida. Él es el que creó todo. Solo puede conocer a Dios si ha creído en Cristo. No hay otra forma. No tenemos otra forma. No existe. Puedo pasar horas y horas hablando de Dios. Puedo pasar horas y horas pidiéndole cosas a Dios. Puedo pasar horas y horas haciendo escritos y escritos de Dios. No tiene ningún sentido si usted no acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo es lo primero. Si usted le quiere encontrar sentido a la vida, ya no dude más de Cristo. Él es el que nos entregó el mensaje. Él es el que nos dio el mensaje. A través de Él podemos conocer a Dios. Y a través de Él solamente vamos a poder verlo un día. Segundo principio. El fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es todo del hombre. Teme a Dios. Y temer a Dios no significa tenerle miedo a Dios, sino que significa guardar sus mandamientos y hacer lo que tengo que hacer para que esta vida tenga sentido. Tercero. Si le prometiste a Dios algo, cúmplelo. Es mejor no haberlo prometido. Clarito. Por lo tanto, hoy día a lo mejor se va con un espíritu arriba, ¿cierto? Y llega a su casa y voy a orar al Señor porque hoy día sí. Piénselo bien primero. Prométale a Dios lo que sabe que va a cumplir. Prometámosle a Dios lo que sabemos que vamos a cumplir. 4. No te preocupes por mañana. No te preocupes por mañana. Confía en Dios en todo tiempo. No te preocupes por mañana. Qué difícil. Si ya la hermana está pensando que va a cocinar mañana. 5. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgaréis habéis de ser juzgados, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos vosotros. 6. Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores, así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. 7. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Principio de vida. ¿Dónde está tu tesoro? Identifique su tesoro. A lo mejor su tesoro está distorsionado. Mis hijos son mi tesoro. Mi familia es mi tesoro. La familia está por sobre todas las cosas. Es muy fácil decirlo hoy día. ¿Dónde tiene que estar tu tesoro? Sigamos.
Usted decide. 8. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Trabajemos por esta inmortalidad. No es una palabra muy usada en el Evangelio, la inmortalidad. Pero nosotros predicamos todos los días de la vida en el más allá. Y para poder llegar a la vida del más allá, tengo que dejar de ser mortal. Por lo tanto, por muy fuerte que suene hablar de inmortalidad, es lo que hemos predicado y es lo que predicó Jesús todo el tiempo y lo que nos hemos predicado siempre. No se asusten con usar el término. Nosotros debiéramos ser seres inmortales desde el momento que conocimos a Cristo. 9. Si quieres una relación con Dios, necesitas terminar con el mundo. Ya, esto es un concepto muy evangélico, por lo tanto hay que entenderlo bien. Cuando decimos que hay que terminar con el mundo, no es que vamos a decir, ya, este mundo no es para mí, yo ya no hago nada más de este mundo, no participo en la fiesta de la familia, no voy a ninguna cosa. No. Deja de hacer las cosas que este mundo tiene como principio. ¿Cuáles son las cosas que este mundo tiene como principio? Cuestiones básicas, cuestiones simples, pero que... No, tenéis que decir lo que pensáis nomás, tenéis que decirlo, po. No, y como lo sintáis, dilo nomás. ¿Sí o no? Principio de este mundo, po. Es así. Manso de espíritu, pobre de espíritu. Piensa antes de hablar. Que tu creador te diga primero qué es lo que tienes que decir. No, si este mundo dice, tenéis que decirlo, po. Esa es la gente buena. La que dice las cosas en la cara. Si no las sé decir, dejo la escoba, po. Ahí tienen un principio de cómo yo, si digo que estoy en una relación con Dios, tengo que mostrarme como un hijo de Dios, po. Jesús dijo, si te pega una mejilla, pone la otra. Si te piden algo de tu ropa, entrega el manto. No sé si parece que sale también en el segundo andén. Si alguien te dice que le lleves una carga por 1 milla, llévala por 2. Difícil, ¿cierto? 10, perdón. La regla de oro, trata a los demás como quiere que te traten a ti. Regla de oro, sermón de la montaña, Jesús. Trata a los demás como quiere que te traten a ti. No te quejí si tú tratas mal a una persona y que después te traten mal a ti. Porque eso en la vida funciona. ¿Qué es ese un ladrón? Yo le robo nomás, pues si el ladrón él, pues. Yo también le robo. ¿Qué si él trata mal a todo el pela a todo el mundo? Yo también pues lo pelo a él, ¿por qué no? Dios dice, no. ¿Cómo quiere que te traten a ti? Trata tú a los demás. 11. Por sus frutos te conocerán. Por sus frutos te conocerán. Y 12. Dios no mira tus logros, ni tu riqueza, ni tu poder. Dios mira tu corazón. Ojo, aquí también nos podemos confundir. Físicamente hablando, científicamente hablando, el corazón no es más que un músculo. Por lo tanto, no está diciendo ahí que Dios mira tu corazón. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que mira Dios? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y cómo de aquí tú actúas. Porque todo lo que uno hace, primero lo piensa. Sobre todo nosotros que decimos que lo pensamos antes de actuar. A veces no, pero en general debería ser así. Dios lo que está mirando es qué están pensando. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? O sea, Dios mira tu corazón. A Dios no le importa cuántas cosas tenés, cuántos logros has tenido en la vida, de cuánta gente está a cargo, si eres jefe o no eres jefe, si te vestís bien, si te vestís mal. Dios no está mirando esas cosas. A veces esas cosas son el reflejo, sí, de si estás con Dios o no estás con Dios. Porque Dios no quiere que andes por la vida pobre, ni pidiendo, ni limoneando. No, tampoco quiere eso. Dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. 12 cosas prácticas para que tu vida tenga sentido. Una vida sin Dios no tiene sentido alguno, más que el vacío constante de alcanzar todo lo que quieres y aún así no ser feliz. Una vida sin Dios no tiene sentido alguno, más que el vacío constante de alcanzar todo lo que quieres y aún así no ser feliz. Salomón tuvo todo lo que quiso, disfrutó todo lo que quiso, llegó al final y dijo, no soy feliz, siento el vacío exactamente igual. Para que todo eso que Dios quiere darte, nos quiere dar, tenga sentido, ¿qué hay que hacer? Poner a Dios
por sobre todas las cosas. Primer mandamiento, ama a Dios, amarás a Dios, amarás a Dios. Es el primer mandamiento, de ahí viene todo lo demás. Dios le bendiga, gracias por venir, disculpe el tiempo y todo.